Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Buenos días, doctor Mena, ¿nos escucha? Buenos días, ¿me escuchas tú? ¿Me oyes bien? Sí, lo ¿Ya me escucho. oyes? Sí, yo lo escucho, doctor. ¿Sí? Sí, pero yo estoy oyendo por el altavoz, me parece que no por los audífonos. ¿Tú me oyes? A ver, ¿me puedes volver a hablar? Sí, doctor, yo lo escucho un poquito lejos. ¿Sí? A ver, Ahí lo escucho mejor. ¿tienes que estar acá? No, no me escuchas a mí. Bueno, bueno. Sí, doctor, ¿me escucha? Te estoy escuchando, pero otra vez por el... Seguramente aquí me pareció una de ella. Yo creo que ahí va a estar. Tú me dices cuando me oigas mejor. Bueno, ¿Ahí me escucha mejor, doctor? ahí te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Yo estoy ya está listo, sí, muy bien. Perfecto, doctor. ¿Le parece bien si tenemos ya la primera diapositiva e iniciamos la conferencia? Ya estoy en la primera diapositiva. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora lo Ya te presento. paso, te paso a Horacio. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles a Horacio González, gerente de ventas para Latinoamérica de Air Technics. Muy buenos días, Horacio, bienvenidos. Diana, buenos días, bienvenidos idontonautas. Esta mañana nos complace mucho presentar la conferencia del doctor Sarkis Menayitani. Él es un odontólogo egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con varios diplomados, entre ellos el de Odontología Cosmética. Egresado también de la Escuela International Implant Continuing Program de la Universidad de Pensilvania. Y bueno, el doctor Sarkis Mena es conocido y reconocido por estar siempre a la vanguardia en el uso de equipos de alta tecnología, no solamente en su consulta, sino en su vida personal. Con gusto tenemos el agrado de presentarlo el día de hoy. Esperemos que esta conferencia sea de su agrado. Muchas gracias.
A continuación los dejo con el doctor Sarkis Menayitani. Hola, buenos días a todos. Me oyen bien, ¿verdad, Diana? Espero que sí. Bueno, pues bienvenidos acá desde Puebla, en plena temporada de chiles en nogada, para que se le antoje venir a Puebla y probar algunas de las bondades del estado y de la ciudad. Muy contento y agradecido de estar aquí con ustedes y con nuestros amigos de Dentadec y nuestros amigos de Air Techniques, que son grandes colaboradores y participadores del consultorio y de la práctica general. Yo quisiera comentarles un poco de mi trabajo y de mi forma de laborar y de trabajar y de funcionar en Puebla. Somos una clínica integral. Tenemos prácticamente todas las especialidades en el consultorio. Y esta parte ha sido muy agradable, muy novedosa y muy funcional en la consulta, porque al final podemos y nos permitimos ver desde niños muy chiquitos hasta adultos mayores, implantes, estética, ortodoncia, pediatría, vaya, en general es una clínica integral, como les comentaba. Y cada vez me parece más sensible y más importante que el profesionista y el paciente experimente una gestión diferente y una experiencia diferente en el consultorio. Por eso hemos decidido desde hace muchos años, yo soy usuario de Air Techniques cuando era hasta inclusive complicado con conocer o buscar ayuda del equipo en México. Nuestros primeros esfuerzos por traer equipos de diagnóstico dental, tengo en el consultorio también el equipo de Diagnodent, que es uno de los primeros equipos de láser en detección de caries. Pero la cámara, la Spectra de Technics es un equipo superior y mucho más versátil y mucho más completo en el consultorio. La razón principal por la cual creo que debamos de contar con equipos tecnológicamente más avanzados es porque nos ofrece muchas ventajas en la consulta diaria. Pusimos esta diapositiva de espectroscopía porque al final es esta nueva disciplina en la cual los materiales, ahorita lo vamos a definir, los materiales pueden emitir luz y reflejarla de una manera y de unas condiciones diferentes. El estudio de los materiales a través del color. ¿Qué espectro? En el espectro de color, qué colorimetría reflejan? Y esto nos ofrece un referente claro y fácil para identificar caries, diagnósticos, fracturas, etc. No me voy a meter en una gran definición de caries. Hay grandes compañeros y colegas expertos en caries y cariólogos. No es la finalidad, me parece, que de esta charla definir y discutir ampliamente lo que es caries, pero sí creo que vale la pena que reflexionemos un poquito todos sobre lo que a caries nos reflejamos. Al final es una enfermedad común, muy común, es probablemente la parte más común en boca. La patología más común en la boca es la caries, y del ingreso de los consultorios estoy completamente convencido que la mayoría tienen su ingreso más altamente reflejado por cómo tratamos o no las lesiones de caries. Y bueno, este asunto ha cambiado. Los instrumentos tradicionales como el explorador y el espejo, bueno, sobre todo el explorador, no son más el gold del estándar en el diagnóstico de caries. Para algunos investigadores y para algunos dentistas muy entrenados en el tema, por supuesto el explorador debería estar prácticamente penado. Ahorita vamos a comentar algunos datos de los exploradores, donde un explorador en un diámetro promedio debería tener entre 15 y 30 micras, y después de algunos usos se va haciendo más grande y ancho y desgastado hasta 150, lo cual esto complica. El uso del explorador debería de estar prácticamente limitado a prótesis, a algún otro tipo. O sea, es una buena herramienta, no quiero
confundir con el asunto, pero en el diagnóstico per se específico de caries no deberíamos estar introduciendo objetos puntiagudos a las caras oclusales o las lesiones de caries. Las dificultades que nos ofrecen estos exámenes visuales y radiográficos, sobre todo en caras oclusales, en lesiones de principio, de inicio, que no superen los 2 o 3 milímetros de profundidad en la dentina, es súper complicado poder visualizarlas radiográficamente. El explorador puede tener una falla casi del 50% en este tipo de lesiones, hablando de su especificidad, hablando de decidir si es una lesión que está, o es una fisura pigmentada, o es una retención solamente de nuestra cavidad. Y nosotros al introducir el explorador, lo más común es que llevemos ahí mugre comida y contaminemos el evento, el que estamos visualizando o intentando entender. Me parece que hoy deberíamos estar todos mucho más concentrados, por lo menos en cuestionarnos qué vamos a hacer, dónde vamos a intervenir, dónde no lo vamos a hacer. Esta imagen que les estoy mostrando es de una paciente del consultorio que relativamente joven, 30 a 35 años, vaya. Y dice, ¿cómo llegó una paciente a estas condiciones? Pero esto es muy fácil y muy gráfico de entender con amalgama. Dices, bueno, a ver, todas estas restauraciones de amalgama, así como de jaguar, este baño de amalgama que le hicieron al paciente, estoy seguro que también hoy lo podríamos tener con resina o con alguna otra restauración. Y esta paciente ha sido paciente mía por más de 15 años. No hemos hecho absolutamente nada en ella, lo cual quiere decir que, aunque entiendo que el factor y el riesgo de caries varíe con las edades de los pacientes, esta no fue una paciente comprometida en caries. Y así está toda su boca restaurada. Vaya, si hubiera otra zona de retención, tendría otra cavidad. Si hubiera amalgama, estoy seguro que no se atrevieron a poner amalgama en las caras bucales porque probablemente la paciente se las hubiera mentado, ¿no? Pero cuando alguien ve su boca así, y te lo cuestiona, porque ella te dice, oye, ¿cómo es posible que nosotros, mi generación o ella en particular, tenía caries o tenía restauraciones frecuentemente todo el tiempo, y hoy sus hijos te dicen, ¿por qué ellos no tienen hijos? ¿Por qué mis hijos no tienen caries? Porque solamente están siendo vistos de una manera diferente y con un approach diferente y de una forma diferente. Aquí es donde me parece que nuestros asistentes, nuestras ayudas tecnológicas se vuelven fundamentales. Y entiendo que hay muchas, y entiendo que para gente y observadores muy clásicos y muy bien entrenados y gente muy experta, sobre todo estos odontopediatras muy expertos, muy bien entrenados en caries, las ayudas tecnológicas suelen ser poco significativas, pero a mí no me lo parece. Estoy seguro que nos ayuda, complementa, comunica de manera extraordinaria. Estos factores vale la pena revisarlos, restaurar, no restaurar, caries de manera el pilar de la prevención, el pilar de la mínima invasión es el identificar, el entender, el no tocar. ¿Cómo llegamos a condiciones de este tipo? Voy a presentarles algunas cifras porque a mí me parece que si los dentistas o el público que nos escucha, sobre todo estudiantes jóvenes y dentistas en general, no entendemos factores que de veras contribuyan y que económicamente nos sean más rentables al consultorio y que sean buenos para los pacientes, van a ser buenos para nosotros. 50% de los niños en Estados Unidos, estas cifras son de la Academia Americana de Odontología, de la ADA, entre 5 y 9 años presentan por lo menos una lesión de caries. Y en 78% de los jóvenes, de más de 17 años o de 17 años. Entonces, al final quiere decir que es una enfermedad altamente padecida en la población. La otra estadística es interesantísima. Más de 240 millones de dientes afectados en niños de 12 años en 188 países. La cifra mexicana ronda por ahí del 90%. 90% de las personas en México tienen caries o tuvieron caries de algún tipo. Entonces, la incidencia per se es altísima, dependiendo de cómo la identifiquemos. Y si a esto nosotros le agregamos que
la identificación es terrible y que los dentistas inventamos caries donde no existen a veces, o nos confundimos o sobre restauramos, complicamos un poco el cuadro. Y me parece que no es necesario que lo compliquemos. Esto es realmente lo que hace la cámara espectral. Tenemos un espectro de color donde el esmalte sano es pigmentado en verde, es ese color verdioso, porque no siempre depende de los monitores, no siempre es muy, muy claro entender el verde. Es esta sombra verde donde se ve la corona verde o verdiosa. Y vamos obteniendo una medición clara, como en un Doppler, como en un radar, donde claramente lo podemos comunicar al paciente. ¿Qué ventajas nos da? Que no necesitamos radiación, es súper seguro, no estamos radiando al paciente cada que queremos buscar información, no es invasivo en ningún momento. Aquí lo comentamos también, el explorador es el diámetro de un explorador promedio entre 30 y 40 micras o 50 micras, y de ahí se va a 150 cuando el explorador ya se desgastó y se devastó y se redondeó. Entonces, físicamente, una fisura no detectable, un defecto más complicado, más pequeño, más difícil de visualizar, puede alojar una gran cantidad de bacterias en 30 micras. Entonces, seguramente estamos dejando cosas no identificadas, y tampoco con este argumento me parece que valga la acción de abrir o de sellar indiscriminadamente todo lo que nos parece cuestionable. Tenemos otras formas de entender el problema. Otra vez, la lesión de caries oclusal, radiográficamente hablando, es solamente visible hasta 2 o 3 milímetros después de la dentina en la mayoría de los casos. Nos ayuda mucho porque estandariza criterios. Entre más personas hay en el consultorio interviniendo en un tratamiento o viendo pacientes, es más fácil que tengamos un criterio más semejante, donde todos puede ser una persona con no una gran capacidad, un gran entrenamiento, una gran experiencia y entender una medición. Entonces, para un higienista, para una persona con menos entrenamiento, puede ser muy útil poder calibrar y estandarizar la forma en la que puede entender un problema. Me parece fundamental para pacientes, para estudiantes. Me parece una gran ayuda en clínicas donde hay más de una persona. Por supuesto, también para el colega que está solo, o sea, tenemos mucho más fundamento científico cómo argumentar nuestros tratamientos. Fácil de llevar un registro, esto se puede grabar, lo guardas en un programa, lo llevas al récord del paciente. Hoy podemos entender todos los speakers, los investigadores de caries, coinciden en que un tratamiento debe de ser la observación. Cuando tengo control de mi paciente, cuando sé que es un paciente que tengo en un riesgo bajo o que intento pasar de un riesgo bajo o de moderado a bajo y quiero observar algo que me da dudas, puedo tener un registro y repetirlo con el tiempo, que quiere decir que el paciente puede regresar en un tiempo, 6 meses, 3 meses, un año inclusive, y volver a medir qué es lo que está sucediendo en la cara oclusal o en una cara bucal o en alguna fisura de retención o en alguna otra condición que tengo duda de ello. Y entonces mi tratamiento se vuelve mucho menos invasivo, mi retención de pacientes también se vuelve mucho más eficiente, porque el paciente entiende que no estoy intentando hacer cosas por hacerle cosas. Me parece que puede establecer una relación de confianza y de ganar en todos los sentidos. Gana el paciente, ganamos nosotros, mantenemos a nuestro paciente, hacemos el consultorio más rentable y a la larga esto le conviene al paciente. Entonces, si le conviene al paciente, nos conviene a nosotros. Y es una gran forma de facilitar, la comunicación entre el paciente y... Uy, perdón, cometí un error aquí de dedo. Me regresé un par de diapositivas, disculpen. No radiación. Fácil, yo registro de comunicación. Bueno, la última era realmente es mínima invasión. Me permite verdaderamente ser mínimamente invasivo, porque yo sí puedo
No, hombre, si el término se aplica prácticamente a hacer una disección de una lesión de caries, donde sé exactamente con qué tejido me estoy peleando, qué grado de contaminación tengo, en qué condiciones estoy. Esta es una pequeña animación de lo que hoy nos parece que nos está sucediendo. Porque al final, cuando tú tienes mucho tiempo para interpretar un paciente, leíamos en los estudiosos de IGDAS, en la gente que hace los speakers y los observadores de IGDAS, comentan que para que una lesión blanca se empiece a observar y podamos revisar realmente bien el aspecto de una lesión, si está activa o no, si está arrestada o no, deberíamos de llevar por lo menos unos 5 segundos el aire para resecar la fisura. Lo cual esto, bueno, si tenemos la disciplina de hacerlo está muy bien, pero no siempre es muy fácil secar, observar, mantener 5 segundos por fisura por zona que estamos intentando observar. Esta diapositiva donde está el dentista enfrente del paciente es lo que nos sucede día a día en la clínica. Me parece que una de las grandes ventajas de la cámara y de esta forma de intervenir es que tú clínicamente tienes un dispositivo que te permite obtener información en tiempo real, grabable y archivable y medible y comunicable. No sé si esté muy bien dicho comunicable, pero se entiende. O sea, es muy fácil que el paciente mismo se voltee al monitor y vea qué es lo que está pasando en su boca y nosotros podamos argumentar por qué decidimos en un momento no abrir algo que se ve café o abrir algo que se ve blanco, porque estamos comúnmente entrenados los dentistas y los pacientes por los dentistas a que lo que es blanco es sano y lo que es café necesariamente está enfermo. Y es un término súper ambiguo y muy poco científico y terriblemente falso, en mi opinión. Si hacemos invasión o no invasión, si observo o no observo, qué hábitos tiene mi paciente. Es un paciente de estos pacientes jóvenes, nuevos, que de repente están utilizando una cantidad de bebidas deportivas, Gatorade, Powerade, donde tienen un alto contenido de carbohidratos refinados, diluidos, líquidos, prestos para ser procesados, o no, o es un paciente joven más fácil de controlar o no. ¿Qué edad tiene mi paciente? Esta es la parte más importante. Me parece que cuando hablamos o estamos interpretando caries, porque al final podríamos revisar, y lo vamos a ver ahorita en algunos casos más adelante, molares y casos donde cuando le agregas el tercer o cuarto factor, o sea, ok, tienes una fisura, ok, la veo retentiva o la veo francamente dudosa, la interpreto, la mido y no va a sustituir la preparación y a la formación del dentista cuando le empezamos a agregar factores, edad, dieta. El asunto es que nos empezamos a confundir nosotros clínicamente. De repente no tenemos, nos volvemos locos. Así está el monito este que colocamos, ¿no? Utilizo láser, no utilizo láser. Utilizo una forma tradicional o no la utilizo. Infiltro con estas nuevas resinas de infiltración o no. Remineralizo o no. Controlo o no. Tengo que explicarle esto al paciente. Tengo control realmente de mi paciente. O sea, es un paciente al que puedo ver o no puedo ver. Se va a ir, viene. Es de estos pacientes nuevos que tenemos de todos lados del mundo. O sea, de repente tenemos un paciente que pasaba por acá. El mundo se ha hecho chiquito y los pacientes se han ido diversificando. Así los consultorios. Mi ingreso. Esta parte es muy importante. Voy a perder tratamientos. Acabamos de ver un paciente que nos trajo la mamá, la esposa casi obligado, donde el paciente tenía 70 y tantos años, tenía los dientes manchados, las fisuras todas oscuras y no tenía una sola lesión activa. Era la primera vez que el paciente a los 77 años iba al dentista y gracias a Dios no tenía nada. Entonces, al final el ingreso también se va a ver reflejado, pero me parece que para bien si lo sabemos llevar a cabo. Esto es lo que encontramos en la información. En esmalte sano vamos a entender que tienes ciertos números que no son profundidades, pero sí son un referente que nos permite entender qué es lo que está sucediendo, graficarlo y medirlo. Los colores, por supuesto, como yo les comentaba, el esmalte
verde, sano, azul, rojo, son los grados en los que, y la profundidad en la que la lesión está, en la que nuestra cámara está reflejando la luz y nos ofrece un algoritmo que hace las porfirinas, perdón. O sea, al final, los productos metabólicos de desecho de las bacterias nos entregan una medición fácil, repetible y medible. Las bacterias que producen caries reflejan en rojo, entonces es muy claro y es un rojo que se puede medir. Esto es fácil de entender. Y de ahí es la frecuencia de onda, la banda en la que la luz es reflejada, refractada, y nos entrega una medición que nosotros podemos reproducir en el monitor de la computadora. Esto ejemplifica un poco la anatomía de las fisuras. Hay toda una bibliografía y una literatura que no nos daría, me parece, tiempo de explicar la anatomía de una fisura, cómo podemos confundirnos fácilmente en fisuras muy estrechas, en gota de agua, en UV. Hay un chorro de bibliografía de esto. Yo quisiera explicarles un poco el flujo de trabajo, más o menos ejemplifica esto, la profundidad de cómo estamos ¿sí? reflejando una lesión de caries. Los colores, las profundidades. No creo que sea tampoco una regla de oro. O sea, no me parece aquí que debamos de sacar la formación y la preparación del dentista. No me parece que lo pueda sustituir, pero que sí claramente pueda ayudarnos a entender mejor la condición con la que nos estamos enfrentando y facilitar nuestra práctica y facilitar realmente hacer conciencia al paciente que vale la pena que cuidemos sus dientes, que no cuando tenemos la fortuna de tener adultos, niños y gente mayor, vale la pena de repente entender que tú puedes ir envejeciendo con tus pacientes y te dices, híjole, lo que hice hace unos años fue bueno, estuvo bien, cómo lograr realmente hacer confianza y retención en nuestros pacientes, como yo les comentaba. Es un libro muy interesante, actual, gracias a la doctora Mónica Becerra por recomendármelo, si estás por ahí, gracias. Ayudarnos a entender las lesiones de caries. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se va modificando la boca de los pacientes? Este estudio está muy interesante, como dice que al final hay condiciones en las que podemos sellar una restauración ligeramente defectuosa donde no encontramos una lesión de caries francamente abierta, pulir o refurbish, darle un mantenimiento a algunas de las restauraciones sin remover más tejido. Y es donde también nos podemos volver verdaderamente mínimo invasivos, no solamente cuando decidimos abrir o no, sino cuando podemos darle cierto mantenimiento a las restauraciones, hacerlas más viejas, cumplan un mayor ciclo de vida, ofrecerle, no sé, yo como lo explico a veces a los pacientes, es decirles que pensando como en las llantas del coche, ¿no? Si tus llantas tienen todavía 5,000 o 10,000 kilómetros más, decidimos si las mantenemos o no las mantenemos, ¿no? No cambiarlas porque ya resulta que ya se ven feas. O sea, feo, bonito, manchado, no son datos de salud. Ya discutiríamos en particular con cada paciente si le quiere en su boca hacer ciertas cosas estéticamente hablando o no, pero no que sea nuestra recomendación o nuestra dirección la de ser cada vez más destructivos, ¿no? Este estudio concluye que al final no hay una gran diferencia entre sellar y mantener a más de 10 años. Concluye también, por supuesto, que le falta más información, necesita mucho más dientes para hacer la casuística, pero no hay una gran diferencia entre mantenernos o no. Entonces, perdón, entre dar mantenimiento o no.
Entonces también aquí nos ayuda la cámara a revisar los márgenes de nuestras paraciones viejas, nuevas, decidir si vamos a sellar o no. Es muy interesante. Cuando puse este pequeño video, espero que sea más o menos claro, porque cuando en algunas ocasiones lo he comentado con algunos colegas, no entienden muy bien que es un asunto que haces en el sillón dental. O sea, tú vas midiendo y vas encontrando inmediatamente estas mediciones. No es algo que tienes que ir a hacer, no es un estudio que se tiene que ir a programar. Se hace en boca, en tiempo real. No es en vitro, no es complicado. Es fácil de que vas abriendo, aunque el dispositivo tiene ahorita se los voy a mostrar, bueno, una pieza de mano que emite luz, y tiene un capuchoncito negro que tiene un estándar de 8 o 10 milímetros, me parece con 10 milímetros de longitud, donde estabiliza, donde te obliga a que siempre estés bajo la misma distancia para que no tengas irregularidades en tu proceso. Te obliga a medir apoyada el capuchón sobre las... Valdrá la pena regresarme y explicar. Bueno, me parece que tenemos algunos videos donde se puede aquí explicar, y si no me regreso y lo vuelvo a mostrar. Te obliga a colocar el capuchón en la cara oclusal y a tener algunos cuidados, ¿no? Tal vez no tener excesiva luz encima de la superficie, porque al final es luz, y más luz puede modificar la interpretación de la cámara. La cámara tiene un sensor donde nos marca de repente que hay mucha luz en el momento de la exposición o no, o hay que calibrar. Nosotros lo que a veces hacemos es que si tenemos demasiada luz del sol porque depende del cubículo en el que te encuentres, a veces es excesiva la luz que te entra por la ventana, entonces lo vamos cubriendo. Esta es una diapositiva que a mí me gusta un poco mostrar, porque son las mediciones de nuestros pacientes, de los tratamientos en el consultorio, hechos, todas son diapositivas de nosotros, todas son imágenes del consultorio, donde si me voy a la previa y solo mostramos las caras oclusales y nos encerramos 50 o 100 dentistas en un foro a discutir qué haríamos, me parece que cada quien haría cosas diferentes y habría una variedad de situaciones y condiciones donde esta, por ejemplo, es la típica lesión difícil de diagnosticar, compleja de entender. No es precisamente una lesión fácil radiográficamente hablando y parecería cualquier cosa. Por supuesto, en los extremos, donde tenemos esmalte sano, es difícil, no hay una gran discusión ahí. Y en cavidades de este diámetro y de estas condiciones, pues tampoco. No tenemos una gran discusión ahí, pero en la gama intermedia sí. Esta fotografía es la que, me parece que este es el paciente aquel de los 70 y tantos años, donde al final las mediciones se encuentran sanas y estables. Esta gama de tratamientos y esta gama de condiciones va a variar dependiendo del dentista, no dependiendo de los pacientes a veces. Y cómo podemos ser más selectivos y más cuidadosos y más formales, me parece que es una gran ayuda. Por otro lado, acá tenemos todo lo que nos sucede acá. La espectra, la edad, los hábitos, el control del paciente, el estado general, el control radiográfico, análisis de IGRAS, factores de riesgo. Todas estas condiciones tenemos que tomarlas al pie del sillón para decidir qué tratamiento vamos a hacer. Y al final, pues a veces lo complica. Estos son ya algunos casos del consultorio donde aparentemente vamos a sellar, no necesariamente íbamos a hacer una gran intervención. Encontramos estas mediciones que son muy interesantes porque conforme fuimos abriendo la fisura, lo vamos a ir observando. Es un tratamiento hecho con el láser, con el láser de Erbium de Waterloo, que se comporta muy bien. Es un equipo maravilloso. En mi práctica particular, entiendo que no es para todas las personas, no es para todos los usuarios, pero funciona muy bien, porque nos permite hacer tratamientos en micras, ese puntilleo en micras, y vamos a ir viendo cómo
la medición se va modificando. Primero, conforme vamos abriendo, y en alguna medición más, estábamos a punto de obturar acá cuando volvimos a medir y vemos cómo nuestra fisura, voy a enseñarles la medición, se vuelve más activa. Resulta ser que es una típica fisura en una forma peculiar, en una gota, que por arriba no se ve y que radiográficamente no se ve. Entonces, nos ayuda a ver, una vez que estamos viendo que la medición empieza a disminuir, bueno, ya sabremos si desinfectamos, si no. Es muy útil para nosotros ir viendo cómo podemos ir desinfectando, descontaminando, y nuestras mediciones cada vez se encuentran en mejores situaciones. Cuando nos encontramos en una superficie azul o roja, podríamos ya decidir, dependiendo de qué es lo que estemos interpretando y viendo, sellar o no sellar, tratar. Vamos modificando nuestros criterios. Esta diapositiva, pues, la hicimos, me parece que en esta misma semana, y parecería lo mismo. El asunto es que el paciente anterior es un paciente joven, 16 años, y este es un paciente de 60 y tantos años. Entonces, quiere decir que esta misma cavidad ha estado abierta, si es un segundo molar superior, pues probablemente tendrá 40 o 50 años así, aunque nuestra medición es esta. Lo que hemos estado haciendo últimamente en el consultorio es utilizar ultrasonido, las puntas de WH muy finas, muy delicadas, que nos permiten desinfectar y descontaminar, limpiar la fisura y repetir nuestras lecturas antes de decidir nada y encontrar mediciones muy diferentes. Esto es solo después del ultrasonido, y me parece que la medición después es solo después del láser, de descontaminar con láser, no abrir con láser, utilizar una punta muy delgada del equipo para descontaminar la cavidad. Y una vez que estamos en estas condiciones y sabemos que esta paciente tuvo esta molar por mucho más tiempo, o sea, ha estado así en cero actividad probablemente, la razón es que tal vez podríamos haber decidido ni siquiera haber intervenido. La medición era muy elevada y sabíamos que teníamos porfirinas y sabíamos que teníamos algo de actividad ahí. Y hoy también los pacientes adultos, algunos de ellos están ingresando en periodos de otro tipo de enfermedades sistémicas o de uso de bifosfonatos, donde sí preferimos que el adulto mayor también esté sano y preventivo. No creo que la prevención sea exclusivamente para jóvenes o para niños. También hoy nuestros pacientes mayores están siendo modificadas sus terapias. Entonces, si sabemos que es un paciente que probablemente de mayor la pase peor, entonces también me parece que vale la pena ser preventivos en ella. No invasivos, ser preventivos, solamente sellador y alguna terapia de descontaminación. Nos fue muy bien, nos va muy bien. Otra vez, lecturas peculiares de pacientes que, este es un chavito que teníamos prácticamente en control rutinario en el consultorio, se va de intercambio a Estados Unidos, regresa con una modificación de sus hábitos y de su dieta, lesiones en las cúspides, vaya. Gracias a Dios estaba medianamente sellado, pero lo perdimos un poco de control. Donde nos volvemos otra vez muy cuidadosos y muy selectivos, donde al final, este es otra vez el uso del láser, esto es en micras, aunque la apariencia blanca es provocada para producir un grabado y descontaminación. Ahí se ve el esmalte verde, sano, sin mayores complicaciones. Restauraciones, por supuesto, sin anestesia, sin grandes complicaciones. Puse algunas leyendas que me parece que comercialmente vale la pena que revisemos, ¿no? Porque al final, por eso a mí también me gusta el equipo. 31% de los pacientes, es una encuesta que hace un experto en marketing en consultorios en Estados Unidos, piensa que su dentista quiere venderle tratamientos innecesarios. Y la verdad es que me parece que a todos nos debería sonar conocido, donde en algunos consultorios puedes encontrar un paciente que
o perdón, un dentista que le diga que su hijo está bien, no tiene grandes cosas, hay que limpiar y mantener y revisar, y otro le diga que tiene 15 lesiones de caries, de manchas o de fisuras que no están precisamente blancas, inmaculadas, pero que no están activas y no están enfermas, y es un paciente que puede tener una revisión en control. Entonces, también quiero comentarles que 70% de los consumidores de un producto cambian de producto solamente porque la gente o el usuario, en este caso el dentista, no hace nada por ellos. Entonces hay que estar en contacto y en entendimiento de que hay que escuchar a los pacientes y saber qué es lo que están entendiendo. Entonces, estas pequeñas leyendas vienen de esas encuestas de pacientes. No es una encuesta científica, pero me parece que vale la pena tenerla y reflexionarla. Perdón, pero acá tengo que quitar, discúlpenme, el sonido de la música porque como ya lo habíamos hecho, disculpen, pero no puede tener, estamos en, pero ahí no va, ahí no se va a oír, ¿sí? Ok, espero que no nos vote Facebook o alguien por tener música de Coldplay. Te lo brincaste, perdón. Es un video más o menos de cómo se comporta este corrido. Perdón, pero teníamos que quitar el sonido. Vuelvo a quitar mejor, que no quiero que se oiga. Entonces, bueno, este es el workflow y la forma en la que básicamente trabajamos con algunos equipos láser. No me parece que el uso de la cámara sea para una cosa u otra. Podríamos tener diferentes approaches. A mí me gusta utilizar el láser para remover caries porque sí estoy convencido de que es probablemente el equipo más eficiente para descontaminar y ser mínimamente invasivo. Claro que si no lo tienes es un mejor complemento porque si vas a usar una pieza de alta ultrasonido o algunos otros métodos, pues te ayuda a entender cómo se comporta tu lesión de caries, qué es lo que realmente estás tocando y que no deberías estar tocando. Y ya tus criterios personales estéticos sobre si vas a dejar una mancha o un bisel teñido o una fisura retentiva, no, pero bueno, podría estar retentiva y no contaminada. Aún en cavidades profundas, aunque el equipo pierde un poco de confiabilidad o de selectividad cuando la cavidad es muy profunda, porque en cavidades muy profundas ya no tienes el mismo valor porque la luz ya se va a reflejar de una manera diferente, sigues teniendo una gran interpretación, sigues viendo muy bien, tienes una visión de tu cavidad en mejores condiciones, aunque sea muy profunda, las lecturas siguen siendo bastante útiles. En lesiones de desmineralización o de hipodesmineralización o en pacientes muy jóvenes también sigue siendo muy útil. Podemos, este es un tratamiento hecho con una anestesia de Wand que es súper simple, prácticamente es para poder aislar y utilizar una grapa de plástico porque podemos ser verdaderamente mínimo invasivos y entendemos que lo que está feo puede quedarse feo, o sea, en color, en estética, en aspecto, pero no necesariamente está enfermo. Tecnológicamente podemos complementarnos muy bien entre equipos de láser o puede ser una pieza manual tradicional o una pieza, por supuesto, eléctrica, un motor eléctrico. Nos ofrece un torque y un control maravilloso donde podemos
controlar verdaderamente lo que estamos haciendo. ¿Puedes o no utilizar ultrasonido? A mí me gusta usar el ultrasonido. Hoy lo hacemos sobre todo con puntas sin filo, para limpiar la fisura, para limpiar lo que estamos interpretando, porque siempre hay comida o puedes usar un aire con bicarbonato o alguna cosa que te ayude a limpiar la cavidad y a tener una certeza de que lo que estás midiendo no son detritos y restos de comida y placa o chocolate. Este es un tratamiento con resina directa, son tratamientos un poquito más complejos, no tan de mínima intervención ni de mínima invasión, pero sí nos permite ser bien selectivos y bien cuidadosos con el tratamiento. Cuando tecnológicamente podemos ser asistidos así, nos va muy bien, porque podemos... Puedo regresarme, perdón. Algunas decisiones un poco más, perdón, teníamos todo el proceso de apertura guiado prácticamente por la cámara. Cavidades podrían ser hasta más riesgosas, ¿no? Mucho más complejas, donde hasta cuestionablemente puede ser discutido si vale la pena no restaurar un molar en esas condiciones. Pero bueno, es una paciente mayor que, perdónenme otra vez, son imágenes de la cámara intraoral. Aquí no llegamos hasta atrás, es un segundo molar superior de una paciente mayor que difícilmente podemos fotografiar. Pero aquí lo que yo comentaba, aunque mi medición es profunda y difícil, me permite ver que ahora sí puedo saber si mi caja y el fondo de mi cavidad se mantienen en un esmalte en un color verde. Tengo la certeza de que no tengo que raspar más, de que no tengo que ir por más material removido. Entonces, las lecturas son muy complementarias, asisten, ayudan a tomar la decisión. Por supuesto, la decisión y las responsabilidades del operador, pero sí nos ayuda. Este fue un tratamiento hecho con CAD-CAM y con una restauración de IMAX el mismo día. Nos ofrece una gran ayuda. Paciente adulto con condiciones diferentes. Periodontalmente pues habrá que tratarlo, pero en líneas de fractura que no son fáciles de ver, también un segundo molar inferior de un paciente que viene con dolor. Esta es una imagen de nuestra cámara intraoral. La verdad es que no teníamos pensado documentar el caso, pero es muy útil. Lo tenemos documentado con nuestra cámara y con nuestro equipo del día a día, no con cámaras de buena resolución, pero es muy útil para explicar también dónde nos puede asistir. Un paciente que viene referido de 2 personas más que ya lo intentaron ver y que no encuentran por qué le duele la muela. Radiográficamente, como entendemos, las fracturas son difíciles de entender y de diagnosticar a veces. Ahí está, y ahora la van a ver muy clara, pero por supuesto en boca no siempre es sencillo. Se ve maravilloso cómo la línea va de acá a acá. Cuando un paciente la ve, no es muy común, o sea, no tiene argumentos de discusión, vamos. No estoy diciendo que lo vas a obligar, pero es muy fácil que él entienda que tienes que abrir esto, porque... Y se ve la línea de fractura de muy buena resolución y de muy buena comunicación y de muy buena utilidad. Para mí como clínico, mi paciente se queda muy tranquilo, sabe que no estoy haciendo cosas innecesarias. En líneas de fractura hoy lo usamos sí o sí en el 100% de las veces, sí o sí, porque pues, habrá líneas de fractura que no se vean comprometidas, que no las veas profundas, y bueno, a veces pasa esto, y a veces nos llevamos sorpresas diferentes. Yo, para serles honesto, sí he visto modificado mi criterio en muchas ocasiones. Habrá que discutir con el endodoncista, con el paciente el tratamiento, pero se vuelven tratamientos muy útiles. En caras bucales, depende de cómo refracte la luz, pero nos va en muy buenas condiciones también. Nos es muy útil la ayuda y la asistencia.
Cuando empezamos a ver que el conteo disminuye, pues es momento de tomar una decisión. Si estás contento con lo que has visto, con lo que te sientes cómodo con ese tratamiento y esa cantidad de apertura, de remoción, de estética, clínicamente ya lo decidiremos. Molares con hipodemineralizaciones o desmineralizaciones que son cada vez más comunes y más difíciles de entender, porque para todos es complicado. El paciente llega y te ve, mi muela se ve café, está acostumbrado a que todo se abre, todo se complica. Estas son nuestras mediciones. Otra vez, lo que está sano, y lo que no lo podemos ver con más puntualidad. Este es un tratamiento también sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia, solamente con el láser. Y estas son nuestras mediciones, que también podemos demostrarlas al paciente, entender por qué decidimos al final no tocar una cosa que no era necesario tocar. Creo que en tiempo voy más o menos bien. Es un paciente muy simpático que vive en Estados Unidos y que viene con su palillo de dientes en la bolsa, sacándose comida porque él no logra ver que tiene una cavidad ahí debajo. Por supuesto, radiográficamente se ve, pero clínicamente para él era muy difícil de entenderlo. O sea, no entendía por qué se le quedaba carne, frijoles y perejil en medio. Pero bueno, estas son nuestras mediciones. Al final pasamos de un color de este nivel a una condición muy parecida a esta, donde, bueno, pues entiendo que aquí ya no tengo nada que hacer. O sea, lavamos, descontaminamos, lo que cada quien quiera usar en su práctica privada y que se sienta cómodo con ella. Bueno, pues no se trata aquí de hablar de operatoria, sino del uso de un elemento más de diagnóstico y de comunicación para todos. Esta es la misma, es la restauración final, es una restauración de IMAX el mismo día. Tenemos un equipo SEDEC que nos permite fresar y restaurar una restauración de IMAX. El paciente espera en sala de espera y bueno, pues en el mismo momento lo hacemos. Me parece que con esto yo termino mi presentación, pues, y habíamos dejado algunos momentos más por si alguien tenía alguna duda o alguna condición que quisiéramos resolver o contestar. Guillermo, ¿cuántas veces has llegado? ¿Cuántas veces has abierto esa caries superficial y llega a la dentina? Uy, la verdad es que la pregunta no la entiendo muy claramente, no llega un conteo, pero, o sea, no sé realmente cuántas veces lo he hecho, pero que seguramente la literatura lo que dice es que al final solemos abrir muchas cosas más que no son, y a veces dejar lesiones de caries en dentina que sí eran. Entonces, nuestras interpretaciones suelen ser muy diferentes a lo que realmente la tecnología nos ofrece. Yo con esto no quiero decir que todos deban de dudar de lo que están haciendo, pero sí me parece que, por supuesto, una radiografía de aleta de mordida es imprescindible en el diagnóstico. Una periapical también lo debe de ser. Espejos de buena calidad, iluminación de buena calidad, magnificación de buena calidad también debe de ser. Un aislado mediano, del diagnóstico, secar con aire limpio, que puedas realmente visualizar una lesión
cambia la interpretación. Y si además podemos utilizar equipos de fluoroscopía o de una cámara Spectra, pues, que es el que me parece más confiable, porque además no da falsos positivos. Por ejemplo, el equipo de Diagnodent, que es un equipo muy eficiente, suele tener falsos positivos. Quiere decir que es súper selectivo en lo que mide, o sea, mide todo lo que no le parece esmalte sano, pero no siempre ese esmalte sano, perdón, no siempre esa medición era caries. Podría haber sido un detrito de comida, podría haber sido un poco de sarro, podría haber sido placa bacteriana, y como tú no estás leyéndolo, solo tienes una medición numérica, es difícil de entender. Entonces, ampliar nuestros criterios me parece que siempre es útil. No podría contestar claramente cuántas veces has abierto y llegado a dentina, porque la verdad no llevo un récord de eso, depende de cada caso, pero que mi criterio se ha visto francamente modificado, sí. Teníamos otra pregunta por ahí, ¿no? En una caries superficial coloca la coloración con sellador de fosetas y fisuras. Sí, bueno, si se refiere a que si coloco sellador, siempre coloco sellador después de una resina. Si hago una resina preventiva o hago una resina de mínima invasión, siempre sello la cara oclusal y las fisuras que no me queden intervenidas, en la mayoría de los casos. Bueno, no en la mayoría, siempre. Y la verdad, en mi uso particular, siempre intento que el sellador lo pueda ver. Me gusta el sellador blanco mate, vaya, blanco, que yo pueda tener control del sellador. Entiendo que esto a veces estéticamente no es lo más visualmente bonito. Para algunos pacientes o en algunas cavidades usamos un sellador transparente, pero en mi práctica, en mis manos, no me vuelve loco usar un sellador transparente porque puede confundirse, no para mí, pero no para mí porque volvería a leer con la cámara y volvería yo a ver si este sellador que estoy viendo o esta fisura manchada está sellada o no está sellada, porque la cámara me lo va a dar. Pero puede para alguien o para un paciente pensar que tiene todavía una manchita y querer abrirlo o darle alguna duda. Entonces, me gustan los selladores blancos. Vamos a terminar ahorita y vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas ya directamente. Ok, perdón. Entonces tengo que concluir y concluir mi charla. Y bueno, si hay alguna otra pregunta y nos da tiempo, con gusto la resolvemos acá. ¿Lo ven? No se ve todo. Muchísimas gracias, doctor Sarkis Mena, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. La conferencia del día de hoy van a poder acreditarla con el número 729. Doctor, tenemos algunas preguntas. Si gusta, voy leyéndolas. Si nos hace favor de responderlas verbalmente, por favor. El doctor Ocampo nos pregunta, ¿este equipo detecta la caries desde su inicio o ya un poco avanzada la caries? No, el valor del equipo es que detecta cualquier desmineralización, cualquier cambio en la calidad del esmalte. Conforme hay una mayor cantidad de porfirinas en el esmalte y está siendo degradado, el algoritmo es como un muestreo, eso es lo que hace al final la computadora, el programa. La cámara emite luz, la luz es reflejada. Si hay porfirinas, o sea, si hay bacterias activas en la superficie o en el interior de la fisura, nos refleja esta colorimetría, pues, y esos valores son fáciles de entender. No, lo detecta desde su primera fase, desde una desmineralización menor.
Y además te da dos medidas. Te da una medida, o sea, tú puedes pedirle a la cámara que te ofrezca una lectura con números y con registro, o solamente una lectura como de diagnóstico, donde puedes tomar diferentes luminiscencias, donde el esmalte se ve de diferente calidad y diferente toma. Y eso es muy útil porque estás tomando diferentes tomas de la misma cavidad o de la misma fisura, de la misma condición que tienes duda. Y lo estás viendo tú en tiempo real, en el monitor. Entonces, si hay algo que te haga duda, pues lo fotografías de diferentes. Es una recomendación del fabricante que haga diferentes tomas y diferentes mediciones en el mismo momento. Te lleva un segundo. No, es muy sensible en esmalte recién afectado, pues. El cambio repentino de la conducta del niño en la consulta ontológica es debido... Perdón. No se ve toda la pregunta, pero bueno, es debido a... Yo al final pienso que, así como... Doctor Mena, ¿me escucha, perdón? Para los colegas odontopediatras o que ven muchos niños, híjole, me parece que la tecnología es un súper asistente, una súper inversión. Yo me sorprendo de lo fácil y de lo intuitivo que se vuelve el tratamiento con los niños cuando ven una cámara intraoral. Cuando el paciente entiende en este decir, hacer y enseñar que tú puedes enseñarle lo que está sucediendo en boca y le fotografías pues un dedo, le fotografías las cejas, el pelo, es muy fácil que él entienda que vas a fotografiar los dientes, o sea, pedirle después de enseñarle con una cámara intraoral que abra la boca y que se vea fotografiada en un monitor, se vuelve mucho más sencillo. O sea, yo estoy convencido que la tecnología en los niños, en los adultos, bueno, no en todos, ¿no? O sea, habrá algunas raras excepciones, pero se vuelve muy buen aliado. Cabe de es debido al fuerte y agresivo sonido de la pieza de alta que se provoca al utilizarla. A la hora de remover lesiones cariosas presentes en los dientes. El equipo láser que nos expone es recomendable utilizar en pacientes niños. ¿Cómo es el nombre de la pieza láser para remover caries dental? Ah, ok, perdón. Sí, una de las principales ventajas del equipo láser es el ruido. Aunque no es... El equipo se llama Waterlace, de BioLace. Así se llama, pues ese es un equipo completo. La pieza de alta es la pieza Gold, yo a mí me gusta utilizarla así, trae dos piezas, una Gold y una Turbo. Me gusta la pieza Gold porque yo controlo mucho mejor mi procedimiento. El ruido es mucho más benévolo, produce algún ruido y en niños, particularmente en niños, es antes y después, en mi opinión. O sea, no con esto quiero decirte que no emite ningún ruido, pero el ruido no es de la turbina, no es un ruido que asocie el paciente a fricción. Una de las ventajas del láser es que no produce calentamiento, no produce fricción y no remueve tejido que tú no quieres que sea removido. Puede ser verdaderamente selectivo con el uso. Este equipo detecta caries desde inicio ya. Gracias siempre. Ok, buenos días. Acá tengo otro. Nos puede compartir, ok. Aquí hay otra pregunta, por si le quieres leer. En lesiones muy profundas, al momento de retirar la caries con el láser, ¿es necesario anestesiar y tiene alguna repercusión con la pulpa? Perdón, ojalá no confunda, son dos equipos diferentes. Un equipo es la Spectra, o el Spectra, que es un equipo de diagnóstico, y otro equipo es el láser Waterlace. Uno es de Technics y otro es de Waterlace. Son dos compañías diferentes y son dos tecnologías diferentes. Yo las mezclo porque hacen una gran sinergia. El equipo de diagnóstico, aunque usa un láser de diagnóstico porque LED es un foco de luz LED que emite, vaya, no es un equipo para remover caries. El equipo para remoción de caries es el Waterlace. En la pulpa, aunque no creo que sea el motivo de la charla,
El láser no aumenta en más de 3 grados centígrados el calentamiento. Es súper benévolo con los tejidos pulpares. No hay nada de lo que hagamos que sea más benévolo que el láser. No contamino, no produzco lodo dentinario, no mando contaminantes a los túbulos pulpares, descontamino y desinfecto el túbulo dentinario. Entonces, sí, claro, si la pregunta es si el láser al final afecta a la pulpa, te diría no, rotundamente. Claro que tendrías que estar bien utilizado, bien calibrado y bien entrenado el usuario, porque para los que nacimos en esta era en la que nos toca compartir las tecnologías, estuvimos muy acostumbrados a la pieza de alta. Tú le subes o le bajas, le mueves o le calibras qué tantas revoluciones o qué tan cercano estás. Claro que siempre te pasas. Con el láser, si lo haces bien, eres mucho más benévolo, mucho menos agresivo, pero si lo haces mal, puede ser caótico, porque al final, esta es la experiencia que algunos de los usuarios han tenido, donde al final no recibimos o no conseguimos la instrucción adecuada y podríamos causar un daño, pero bien utilizado es mucho más dulce y benévolo. Es inofensivo, vaya, te diría. Además, produce radicales OH libres que permite la reparación y permite que los tejidos pulpares reaccionen de manera mucho más benévola, mucho más rápida y mucho más eficiente. Pero tiene que estar bien ocupado. Me parece que sería la única limitante. Yo creo que con esto terminamos porque ya nos pasamos un poquito en tiempo. Espero que haya sido útil. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Technics, gracias a Dentadec y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sarkis Mena, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.